Imagínese por un segundo cómo sería caminar por una selva prehistórica. O sea, la maleza es súper densa, hay ruido por todas partes, sombras cruzando por la visión periférica. Un entorno de estrés total. Exacto. Nuestro cerebro está trabajando a 1000 por hora en ese escenario. Y definitivamente no está buscando entretenimiento. Para nada. Está escaneando el entorno única y exclusivamente para sobrevivir, buscando señales clarísimas, tipo ¿qué nos alimenta? ¿Qué nos amenaza? ¿Dónde está nuestra tribu? Ok, vamos a desempacar esto, porque esa selva prehistórica es exactamente lo que experimenta nuestra biología hoy al hacer scroll en redes sociales. Es la misma respuesta biológica, 100%. Tal cual. Y hoy tenemos sobre la mesa las notas de una clase magistral fantástica sobre el marketing de enganche, o hook marketing. Y la misión de esta inmersión profunda es desentrañar cómo nuestra configuración mental más antigua, o sea, la más primitiva, sigue siendo la que realmente decide dónde hacemos clic, en esta era de bombardeo digital absoluto. Lo que resulta fascinante aquí es que no estamos hablando de un puñado de tácticas superficiales de ventas o de, no sé, el último filtro de moda en las plataformas. Claro, no es un tutorial de diseño. Exacto. Estamos hablando de neurobiología y psicología evolutiva aplicadas directamente a la pantalla que llevamos en el bolsillo. Quienes realmente dominan la comunicación y la creación de contenido hoy entienden algo fundamental. Que no somos tan racionales como creemos. 100%. El córtex prefrontal, que es nuestra parte lógica y analítica, rara vez es el que está al volante cuando navegamos por Internet. El que maneja es el cerebro reptiliano y el sistema límbico. ¡Wow! Y esta clase magistral destripa los primeros 5 de los 11 disparadores primitivos de atención. Nos muestra cómo los mensajes más efectivos actúan como palancas. Palancas que activan instintos que llevan miles de años programados en nuestro ADN. Bueno, antes de que podamos siquiera entender la complejidad de esa selva, ya sea de hojas gigantes o de publicaciones digitales, tenemos que verla. O sea, el cerebro procesa el estímulo visual puro fracciones de segundo antes de procesar cualquier palabra o concepto complejo. Es la primera línea de defensa. Sí, y por eso el análisis pone un énfasis gigante en los colores brillantes. Y a ver, la conexión evolutiva que hace la fuente me voló la cabeza. Es buenísima. Resulta que nuestros antepasados homínidos desarrollaron la visión tricromática, en gran medida para poder identificar frutas maduras y flores comestibles que estaban escondidas en un inmenso mar de vegetación verde. Ajá, para encontrar azúcar y calorías. Literalmente. Entonces, cuando veo un anuncio de zapatos flotando sobre un fondo naranja fosforescente en mi teléfono, mi instinto no dice, qué buen diseño gráfico. Mi instinto primitivo grita, fruta madura, calorías, supervivencia. Tal cual. Y esa es la mecánica de la jerarquía visual en acción. O sea, el cerebro consume muchísima energía, así que es perezoso por diseño. No tiene el tiempo ni los recursos metabólicos para procesar cada elemento de un entorno abarrotado con el mismo nivel de detalle. ¿Sería agotador? Terminarías frito. Lo que hace es escanear en busca de anomalías. Un color vibrante, muy saturado, es una anomalía biológica en la naturaleza. Actúa como un faro táctico. Por eso los bebés se quedan hipnotizados con la televisión, ¿no? Exactamente. Observamos que los niños en sus primeros años reaccionan con mucha intensidad a los dibujos animados extremadamente coloridos. No es que culturalmente adquieran ese gusto, es que su sistema visual está buscando desesperadamente esa fruta que resalte del fondo. Claro, están cableados así desde el día 1. Así es. En términos de comunicación moderna, aplicar colores de alto contraste es encender ese faro táctico para decirle al ojo, oye, la información vital está aquí mismo. Y entender eso cambia por completo la forma en que vemos la historia del diseño comercial. Digo, las marcas no inventaron esto con Internet, simplemente lo escalaron a niveles masivos. Han estado hackeando esto por décadas. Sí, la fuente menciona el caso clásico, el ejemplo supremo de esto. Coca-Cola. Ah, el rojo icónico. Ese mero. En la década de 1890, empezaron a empapelar farmacias y paredes con ese rojo. Y la razón original era puramente funcional. O sea, querían destacar en medio de una multitud de letreros marrones, grises y apagados que usaba la competencia en esa época. Era puro contraste visual. Hoy, más de un siglo después,
Vemos rojo y blanco y nuestro cerebro ya decodificó Coca-Cola antes de que siquiera nos detengamos a leer las letras cursivas. Han colonizado un atajo visual en nuestro cerebro. Es brillante. Y trasciende la publicidad tradicional de productos. Vemos el mismo secuestro visual en la construcción de narrativas personales. Por ejemplo, Lady Gaga es un caso de estudio en las notas. Cierto, los atuendos locos. Ajá. En sus inicios construyó casi toda su identidad visual usando colores neón en su cabello. Contrastes extremos. El cerebro humano se ve obligado a prestar atención a esa anomalía de alto contraste. No puedes no mirarla. Exacto. O, alejándonos un poco del entretenimiento, la fuente analiza el entorno político, citando la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Y a ver, independientemente de las posturas políticas o del mensaje verbal, la elección de usar trajes pantalón monocromáticos en colores primarios sumamente audaces, tipo rojos brillantes o azules intensos, es una táctica de supervivencia visual. Claro, en un mar de trajes grises. Tal cual. En un escenario lleno de 50 hombres en trajes azul marino o gris carbón, un bloque de color sólido es la fruta madura evolutiva. Obliga a las cámaras y a los ojos a enfocar ahí. ¡Wow! Tiene todo el sentido. Absolut Vodka hace lo mismo, saturando los colores alrededor de la silueta de su botella. O la incubadora Despegue, de donde proviene gran parte de la investigación que estamos desempacando, que utiliza un contraste muy agresivo, de negro profundo con verde neón y oro. Es un golpe a la retina. Y según la clase, la regla de oro aquí es inyectar esos colores brillantes en los primeros 15 segundos de un video o en el primer impacto de una imagen. Porque si no me das esa señal de vitalidad rápido, mi cerebro asume que aquí no hay nutrientes y pues sigo caminando por la selva digital. Sigues con el scroll. Exacto. Pero claro, una fruta brillante es estática. Atraerá mi mirada un segundo. Si el arbusto que está al lado de esa fruta de repente se mueve abruptamente, Las prioridades biológicas cambian. radicalmente. Cambian de inmediato, porque el movimiento introduce la variable del peligro o de la gran recompensa. O sea, si el color nos hace mirar, el movimiento nos obliga a evaluar. Claro, ya no es solo hay comida, es me van a comer. Sí, en nuestro pasado prehistórico, algo moviéndose rápido en la visión periférica rara vez era una brisa inofensiva. Significaba una de dos cosas con consecuencias de vida o muerte. O había un depredador acercándose listo para atacarnos, o había una presa intentando escapar que podía alimentar a toda la tribu. Como un guepardo agazapado. Exactamente. Si imaginas a un guepardo en la sabana, cualquier roce brusco en la hierba dispara su atención total. Nuestro cerebro humano funciona con el mismo motor. Rastreamos instintivamente la trayectoria de los objetos en movimiento porque necesitamos calcular si van a chocar con nosotros o si podemos interceptarlos. A ver, pongamos freno aquí porque esto me genera un conflicto enorme. Dime. Si nuestro cerebro rastrea el movimiento por supervivencia, ¿no es biológicamente agotador lo que estamos haciendo hoy? Uf, sí. O sea, abrimos cualquier aplicación de formato corto y es una locura. Todo brinca, hay cortes de cámara cada 2 segundos, textos con animaciones agresivas que entran y salen volando. Parece que en Internet todos están agitando los brazos al mismo tiempo, intentando simular que son depredadores para que los miremos. El cerebro debe terminar frito. Si conectamos esto con el panorama general de la estrategia de contenido, lo que describes es exactamente lo que la fuente advierte que no se debe hacer de forma aleatoria. O sea, más movimiento no es mejor. Para nada. Agitar los brazos sin sentido genera fatiga cognitiva profunda. El usuario simplemente se harta y cierra la aplicación. El uso magistral del movimiento como disparador primitivo no es solo hacer ruido visual para interrumpir, es crear un sendero trazado para el ojo. Ok, guiar la mirada. Ajá, el movimiento debe captar la atención periférica y luego guiar esa mirada hacia el núcleo del mensaje. Piensa en el scroll animado en una página web bien diseñada. Los elementos no saltan al azar, sino que se deslizan suavemente hacia el botón de compra o hacia la información vital. Tomándote de la mano, literalmente. Sí, llevan al usuario directamente hacia la acción sin causarle ansiedad. Esa diferencia entre ruido aleatorio y movimiento guiado explica perfectamente la campaña de Old Spice que citan en la fuente, la de The Man Your Man Could Smell Like. Oh, ese comercial es una joya. Es increíble. Estás viendo al actor en una ducha, luego mágicamente la pared cae y está en un barco.
Luego de repente está montando a caballo. Hay un movimiento constante, transiciones surrealistas que no se detienen un solo segundo. ¿Pero no te marea? Exacto. Y el ancla, la razón por la que el cerebro no se agota y huye, es que el actor mantiene un contacto visual continuo e inquebrantable con la cámara. ¿Es tu punto de seguridad? Nuestro cerebro se aferra a la mirada de él mientras todo lo demás se mueve. En el caso de la incubadora Despegue, mencionan un video que arranca directamente con la imagen de un martillo destrozando el cristal de la lente. Uy, sí. Es un movimiento violento abrupto que rompe el patrón normal de un tipo hablando a la cámara y fuerza al cerebro a evaluar la amenaza de inmediato. Y ese martillo en un termo cristal es el ejemplo perfecto de una interrupción de patrón puro. O sea, obligas al sistema nervioso a detener todo proceso secundario y prestar atención primaria. Porque cree que le van a dar un martillazo. Literal. Pero una vez que el cerebro hace esa microevaluación y se da cuenta de que el martillo está al otro lado de la pantalla, que no hay un daño físico real, el sistema de alarma se apaga. ¡Uf, qué alivio! Y es ahí, en ese instante de alivio, donde ya captaste su atención y confirmaste que no hay peligro, que el cerebro exige su recompensa por haber gastado energía en esa alerta. Busca un premio cognitivo. Y el premio es la información nueva. Sí. La biología dicta que el premio más satisfactorio para un cerebro relajado es aprender algo nuevo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque llegamos a la novedad. Evolutivamente, estamos cableados para la curiosidad. Las tribus que sobrevivían y prosperaban eran las que sentían el impulso de cruzar el río, explorar la montaña desconocida. Los que se atrevían a ir más allá. Aprender de experiencias desconocidas es lo que nos sacó de las cavernas, básicamente. Pero tengo que jugar al abogado del diablo un momento. Adelante. En el entorno digital de hoy, el imperativo es ser original todo el día, todos los días. Si todo el ecosistema de creadores y marcas está desesperado por presentar novedades constantemente, ¿acaso la novedad no se desgasta? O sea, ¿no se convierte lo novedoso en el ruido de fondo habitual? Es una gran observación. El riesgo de insensibilización es real si confundimos novedad con trivialidad. La fuente hace una distinción brillante al respecto. Un nuevo filtro de TikTok o cambiar el color de una tipografía no es novedad evolutiva. Es solo un parche estético. Exacto, es variación estética. La novedad que actúa como una verdadera recompensa cognitiva, la que genera un pico de dopamina en el cerebro, requiere innovación estructural, ir violentamente a contracorriente de las reglas establecidas de un nicho. Romper el molde por completo. Se trata de romper las expectativas narrativas. Por ejemplo, la fuente cita cómo la incubadora Despegue quería enseñar sobre el peligro de comprar seguidores falsos. Ajá. En lugar de hacer otro aburrido video educativo, escribieron y produjeron un cortometraje. Con actores, simulaban a un empresario en un banco pidiendo un préstamo formal gigantesco exclusivamente para comprar seguidores. Claro, el formato en sí era el prene. En una industria de educación en marketing donde todos graban frente a una pizarra blanca, meter una producción de estilo cinematográfico con una premisa absurda te descoloca por completo. Te vuela la cabeza. El cerebro dice, pensé que sabía cómo se veía este tipo de contenido, pero esto es territorio inexplorado. Me recuerda lo que hace un niño cuando le das una caja con un juguete raro. La tiene que desarmar mentalmente para entenderlo. Es exactamente esa misma chispa de descubrimiento. Pensemos en los ejemplos masivos a nivel global que resalta la clase. El salto estratosférico de Felix Baumgartner, patrocinado por Red Bull. ¡Qué locura fue eso! Todo el mundo estaba paralizado viéndolo. Estábamos viendo a un ser humano asomarse al borde del espacio y saltar en caída libre hacia la Tierra, en vivo. Eso no era un comercial de una bebida energética, era empujar los límites de la experiencia humana observable. Nadie sabía si iba a sobrevivir. Exacto. El cerebro no podía apartar la mirada porque no tenía datos previos sobre cómo iba a terminar eso. Otro nivel de novedad, menos extremo, pero igual de efectivo, es lo absurdo, como la icónica campaña del gorila de Cadbury. ¡Qué obra maestra de la confusión! O sea, estás viendo la televisión esperando anuncios de autos o jabón para la ropa y aparece un primer plano lentísimo de un gorila de lomo plateado respirando profundamente en un estudio. Y tú piensas que es Nat Geo. ¿Crees que es un documental de naturaleza? Hasta que empieza a sonar In the Air Tonight de Phil Collins
Y el momento en que el gorila levanta las baquetas y golpea la batería con furia en el clímax de la canción es un cortocircuito mental hermoso. Es brillante porque no tiene sentido. La novedad radica en la total desconexión entre el producto, que es chocolate, y la imagen. Tu cerebro se queda tratando de resolver el acertijo visual. O el experimento social de Dove de belleza real. Uy, ese es fortísimo. Llevaron a un artista forense del FBI para dibujar retratos policiales de mujeres, basándose solo en cómo se describían a sí mismas. Y luego las dibujaba según las describían extraños. Y los dibujos eran súper diferentes. La novedad estaba en usar herramientas criminalísticas, que son frías, clínicas, para exponer un problema de autoestima. Nadie vendía jabón así. Y fíjate cómo ese ejemplo de Dove sirve como el puente perfecto hacia la siguiente capa de la mente humana. Porque utilizaron la novedad del artista del FBI para abrir la puerta de nuestra atención. Pero el impacto profundo, lo que hizo que ese video diera la vuelta al mundo, no fue el bosquejo en sí. Fueron las lágrimas. Fue presenciar el momento en que las mujeres veían la enorme y dolorosa diferencia entre su autopercepción crítica y la belleza que los demás veían en ellas. Y eso nos arrastra directamente al cuarto disparador primitivo. El contenido emocional. Exacto. Si la novedad nos invita a entrar a la habitación, la emoción es la que nos cierra la puerta por dentro y nos convence de quedarnos a vivir ahí. Porque la emoción es, en el sentido más literal posible, el pegamento de la tribu. Sobrevivir en la prehistoria no era una aventura individual. Para nada, te morías rápido. Un humano aislado era presa fácil. Un humano integrado en una tribu fuerte era el vértice de la cadena alimenticia. El vínculo profundo que se forma desde el nacimiento entre una madre y su bebé, nuestra capacidad biológica gracias a las neuronas espejo para sentir empatía al ver el sufrimiento ajeno, o la euforia compartida tras cazar un mamut, digamos. Todo eso nos mantenía unidos. Esas emociones eran el lenguaje que mantenía al grupo cohesionado. Hoy en día, cuando interactuamos a través del cristal frío de una pantalla, la emoción es la única fuerza capaz de romper la barrera digital. Atraviesa la pantalla. Es la razón por la que un video emotivo te hace olvidar que estás sosteniendo un teléfono y te transporta a una experiencia humana compartida. Igual que cuando en una sala de cine todos rompen a llorar o a reír en el mismo milisegundo. Y el contenido emocional trasciende la transacción comercial para convertirse en una conexión de identidades. En términos de retener la atención prolongada, no existe herramienta más potente. La gente no compra productos, compra cómo los hacen sentir. Así es. Las marcas y creadores que comprenden este mecanismo dejan de vender características técnicas y empiezan a vincularse con causas sociales, valores universales o vulnerabilidad genuina. La fuente analiza el famosísimo anuncio del Super Bowl de Budweiser de 2014, el de Puppy Love. Ah, el del perrito y el caballo. Imposible no llorar con ese. Durante un minuto entero, seguimos la historia de un cachorro de labrador que se escapa repetidamente para ir a dormir al establo con un enorme caballo Clydesdale. Hay obstáculos, casi lo separan en un camión, y al final los caballos corren para impedir que el cachorro sea llevado lejos. Es una película de Hollywood en 60 segundos. Y en ningún momento te explican cómo fermentan la cerveza. Te inyectan directo a la vena el concepto del amor incondicional y la lealtad feroz. Funcionó porque apela al mamífero que llevamos dentro. Y luego está el ejemplo de los creadores nativos digitales que llevan esto al extremo de la empatía aplicada. El análisis menciona a MrBeast. El maestro de la retención. Específicamente su video donde financia las cirugías de cataratas para 1000 personas ciegas en distintas partes del mundo. La mecánica detrás de esto es brillante. Mezcla una escala de producción gigante con la emoción humana más íntima concebible. Ver a alguien recuperar la vista. Ver a un niño o a un abuelo quitarse las vendas y ver la cara de su familia por primera vez en años. Las lágrimas en la pantalla activan nuestras propias respuestas fisiológicas. Estamos empatizando a un nivel celular y por ende es físicamente imposible dejar de mirar. Y esto plantea una pregunta importante sobre el espectro de nuestras respuestas evolutivas. Porque hasta ahora hemos hablado de conexión tribal y emociones positivas. Ya sabes, alegría, empatía o ternura, que funcionan como imanes sociales, nos acercan. Son el pegamento bueno. Pero existe una fuerza diametralmente opuesta. Una emoción que no invita a acercarse, sino que funciona como una alarma antiaérea en el sistema nervioso.
una emoción primitiva capaz de anular por completo el pensamiento racional, la novedad e incluso los vínculos positivos. Porque se trata de no morirte hoy. Porque se trata de la preservación inmediata de la vida. Hablamos del miedo, el quinto disparador de la clase. El instinto indomable, el miedo. Cuando esto ocurre estamos hablando del famoso secuestro de la amígdala, ¿no? Exactamente. La amígdala es una pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro que actúa como el botón de pánico del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando lo presionas? Cuando percibe una amenaza, secuestra el control. Corta la comunicación con la parte lógica y racional de nuestra mente y activa el torrente de adrenalina para luchar o huir. O sea, en la selva, si escuchabas un crujido agudo entre las hojas muertas, no te detenías a hacer un análisis estadístico sobre si era el viento o un tigre de dientes de sable. No hay tiempo para la estadística. El miedo te hacía correr instantáneamente. Y esa reacción impulsiva, totalmente irracional, te mantenía vivo. Lo impactante es que hoy, ese mismo cortocircuito biológico masivo se activa al leer un titular en Twitter o al ver una advertencia financiera en YouTube. Es el mismo instinto de supervivencia. Y el caso de estudio que presenta la fuente ilustra la potencia pura de esta mecánica. Se trata de una carta de ventas de la industria de boletines financieros en Estados Unidos, publicada por Stansberry Research, titulada El fin de América. Ojo aquí y hacemos una pausa rápida. Es vital aclarar para quienes nos escuchan que nuestro interés en este caso no reside en validar ni refutar las premisas económicas o políticas de ese documento. Para nada, somos totalmente imparciales en eso. Lo que examinamos aquí es única y exclusivamente su implacable arquitectura psicológica. Exacto. El texto detallaba un escenario futuro apocalíptico, pronosticando un colapso sistémico inminente de la sociedad y la economía. Lograba activar un nivel de estrés y ansiedad abrumador en el lector. Te pintaba al tigre a punto de saltarte encima. Y este es el engranaje clave. Una vez que la amígdala estaba completamente al mando, ofrecía un bote salvavidas muy concreto. ¿Qué vendían? Suscribirse a su boletín para descubrir los pasos exactos para proteger los ahorros familiares. El resultado, según los datos compartidos, fueron decenas de millones de dólares en ingresos. ¡Wow! Ese es el poder de presentar la amenaza del tigre e inmediatamente vender el mapa hacia la cueva segura. Y la clase desglosa magistralmente que este miedo no es un bloque sólido, sino que se manifiesta hoy a través de 5 canales evolutivos súper específicos. El primero es el miedo a perdernos algo, el ya famoso FOMO. Que todo el mundo menciona hoy. Sí, pero me encanta que lo explican no como la simple envidia de ver que otros fueron a una fiesta sin ti en Instagram. Lo ven como el terror ancestral a la exclusión tribal. Si te quedabas fuera, morías. Si en la tribu de cazadores-recolectores te perdías la información vital sobre dónde estaba la manada de bisontes, te quedabas sin comer. El FOMO es el cerebro diciendo, si me quedo fuera del flujo de información, voy a morir. ¡Qué fuerte! Y el segundo canal es el miedo al futuro. Los seres humanos hemos evolucionado como máquinas de reconocer patrones, porque la previsibilidad significa seguridad. Nos gusta saber qué va a pasar mañana. Totalmente. Lo desconocido, la incertidumbre económica o tecnológica de lo que viene, enciende nuestras defensas biológicas porque no podemos planificar una estrategia de supervivencia contra algo que no vemos. Y eso está súper ligado al tercer temor, el miedo a la obsolescencia. Es una ansiedad terriblemente moderna, pero de raíz súper primitiva. Como el miedo a la inteligencia artificial de hoy. Tal cual. A medida que la IA o los mercados cambian a velocidad luz, sentimos pánico de perder nuestra utilidad para la tribu moderna. Tememos volvernos irrelevantes y ser descartados por la sociedad productiva. Ser el eslabón débil. Y los dos últimos miedos operan en la fibra más sensible de nuestra identidad, el miedo al fracaso, que trasciende el simple hecho de hacer algo mal. No es sacar mala nota en un examen. No, el cerebro reptiliano lo interpreta como una degradación inmediata en la jerarquía del grupo, una amenaza directa a nuestro estatus y a nuestra capacidad de obtener recursos. Y el quinto me imagino que va por ahí también. Sí, es el miedo al rechazo absoluto. Necesitamos la validación de nuestros pares casi tanto como el oxígeno. La desaprobación social activa las mismas regiones cerebrales que procesan el dolor físico. Ay, eso duele en serio. Nuestro sistema biológico nos empuja a hacer casi cualquier cosa, comprar cualquier producto, adoptar cualquier tendencia ridícula,
con tal de evitar la agonía del rechazo. Pero, a ver, por toda esta carga visceral que mencionas, la fuente emite una advertencia monumental sobre el uso ético y estratégico del miedo, ¿no? Sí, es una línea muy delgada. Apelar a la amígdala funciona increíblemente bien para captar la atención de golpe, pero explotar el miedo de la audiencia de manera constante genera un efecto secundario devastador, el desgaste suprarrenal. Quemar a la gente, básicamente. La gente no puede vivir en un estado de estrés crónico permanente. Si basas tu comunicación únicamente en alarmas y desastres, rápidamente pasarás de captar la atención a generar un profundo rechazo. El sistema nervioso del público colapsará y simplemente bloquearán tu mensaje para proteger su propia salud mental. Claro. Repelemos aquello que nos hiere repetidamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la aplicación práctica en nuestro día a día? El miedo es como el freno de emergencia en un auto que va a toda velocidad en la autopista. Si tiras de él, te garantizo que vas a detenerlo todo y vas a capturar el 100% de la atención de los pasajeros de forma muy violenta. Pero te van a odiar. Si tiras del freno de emergencia cada 5 minutos porque viste una piedrita en el camino, los pasajeros van a entrar en pánico y se van a bajar del auto a la primera oportunidad. La regla dorada, el antídoto que plantea la clase, es que cualquier uso del miedo debe estar encapsulado. Tienes que dar la solución. Exacto. Si señalas un peligro inminente, debes ofrecer un cierre inmediato de empoderamiento, una solución constructiva y motivacional que apague la alarma del cerebro. Es un viaje verdaderamente fascinante hacia el cuarto de máquinas de nuestra propia mente. Si hacemos el recorrido narrativo por estos primeros 5 engranajes. A ver, resumiendo. Todo comienza con el impacto. El color brillante se enciende como un faro visual que nos indica dónde mirar en la inmensidad. Luego, el movimiento actúa como la alerta física que nos obliga a rastrear la trayectoria para evaluar amenazas u oportunidades. Color y movimiento, la base de todo. Sí. Luego, si estamos a salvo, la novedad entra a estimular nuestra curiosidad ancestral, premiando al cerebro por aprender. La emoción aparece entonces para sellar el trato, creando lazos sociales profundos que nos hacen sentir acompañados. El pegamento tribal. Y finalmente, bajo la superficie, acecha el miedo, el interruptor maestro de supervivencia que, si se presiona con precisión, nos moviliza de un golpe seco. ¡Qué bárbaro! Tener esto desglosado frente a nosotros es como recibir los planos secretos del comportamiento humano. Entender esto cambia las reglas del juego. La próxima vez que quienes nos escuchan desbloqueen su teléfono y entren a esa maleza digital infinita, la experiencia ya no será pasiva. Ya no serán presas fáciles. Exacto. Cuando vean un póster neón, sabrán que su cerebro busca frutas maduras. Si un video salta frente a ellos con una transición abrupta, pero fijando la mirada, verán al guepardo calculando la trayectoria. Y bueno, esta conciencia tiene 2 caras inmensamente útiles. ¿Cuáles dirías que son? Pues nos permite, a quienes creamos contenido o lideramos equipos, usar estos mecanismos con estrategia y empatía. Y como consumidores diarios, nos devuelve el poder de detenernos un segundo y reconocer exactamente qué hilo biológico nos están tirando cuando nuestro dedo se paraliza sobre la pantalla. Es, en última instancia, recuperar la brújula en un ecosistema que ha sido milimétricamente diseñado para mantenernos perdidos. Así es. Nuestra biología más primitiva dicta y seguirá dictando las reglas iniciales del juego de la atención. Pero es nuestra conciencia lógica la que nos devuelve la soberanía de decidir a qué le dedicamos nuestro tiempo. No podría estar más de acuerdo. Y quiero cerrar este análisis a fondo dejando una reflexión provocativa flotando para que la mastiguen mientras continúan su día. Adelante. Hemos establecido que nuestra biología humana, este cerebro moldeado en las cavernas, evoluciona a un ritmo increíblemente lento, tomando decenas de miles de años para hacer cambios mínimos. Sin embargo, el marketing, los algoritmos de las plataformas y los creadores de estímulos digitales mutan, iteran y se vuelven exponencialmente más agresivos cada segundo que pasa. Es una carrera despareja. Totalmente. Frente a este desajuste temporal, la pregunta es, ¿llegará un punto de quiebre en el que nuestros cerebros desarrollen una ceguera evolutiva total para defenderse, volviéndose completamente inmunes al neón, al movimiento y a las alarmas de miedo? ¿O simplemente será que la inteligencia artificial y los algoritmos encontrarán formas aún más microscópicas e invisibles de infiltrarse y hackear nuestro instinto de supervivencia profundo? Es una pequeña inquietud para llevarse consigo la próxima vez que intenten abrirse paso en esta jungla.